El nombre del mensaje de hoy, ¿qué raíces tienes? ¿Cuáles raíces tienes? ¿Cuáles raíces? Para entender sobre qué estoy hablando, primero vamos a Jeremías 17. Las raíces de las cuales voy a hablar hoy son las raíces espirituales. Y hablaremos cuánto es importante para nosotros que tengamos raíces espirituales para poder vivir en victoria, para estar en victoria ante todo lo que viene a nosotros, todo lo que está ocurriendo hoy, todo lo que ocurrirá. Nosotros necesitamos de raíces profundas. Así que, ¿qué raíces tienes? En Jeremías 17, nosotros leemos los versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En este fragmento, el hombre que confía en Dios se le refiere a él como un árbol. Un árbol que está plantado en un lugar bendecido. Un lugar donde hay agua que fluye. Por el contrario, el no creyente, el que cree en el hombre o confía en sus propias fuerzas, él es comparado con una hoja desértica. Y el desierto es un lugar seco, un lugar maldecido. Está escrito de que no está bien el malvado. Vamos a leer esto. Ahora leo desde el versículo 5. Versículos 5 y 6 del mismo capítulo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así que tenemos la diferencia entre maldición y entre la bendición. El árbol que está plantado en el agua tiene raíces profundas. Está escrito en el versículo 8. Plantado junto a las aguas, junto a la corriente. Y las raíces son aquellas que le salvan. Las raíces son esa parte del árbol que él tiene que hacer crecer
y el agua no está bajo su control. Él no puede hacer fluir el agua. Como veremos a continuación, el agua es lo que Dios da y es fiel para darla. Así que es responsabilidad del árbol hacer crecer raíces profundas. Raíces que pueden estar en las aguas. Y esta agua viva asegura que cuando haya sequía, incluso si viene el calor, y como veremos a continuación, la sequedad simboliza las pruebas que tenemos en la vida. Puede ser dificultades que vienen a nuestra tierra, ya sea coronavirus, terremotos o cualquier otra cosa, crisis económica, o cosas que pueden ser muy personales en nuestra vida. Para poder pasar estos tiempos y para continuar siguiendo hacer fruto en estos momentos, en estos tiempos, necesitamos de raíces profundas. Hermanos y hermanas queridos, ahora es el tiempo de hacer crecer las raíces, profundizarlas en el Señor, para que estemos preparados a cualquier cosa que ocurra. Las pruebas vendrán. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, tenemos una maravillosa promesa. Aquí está la promesa. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué les parece esta promesa? ¿A quién le gustan las promesas? Este no es una promesa que es bonita, pero es lo que va a ocurrir. Ninguno va a llegar al cielo sin que su fe sea verdadera. Así que nosotros no nos debemos estar sorprendidos cuando vengan las pruebas, ni tampoco debemos estar preocupados. Mientras tengamos raíces en el Mesías, nuestro Señor. Vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿qué es el agua? Es agua viva que viene de Dios, que viene del Señor. Después de todo, Dios es el origen de la vida. Ya sea que sea vida física, material. Él fundó el mundo, Él creó el mundo. En Génesis 1 y Génesis 2 dice que Él le da la vida al hombre. Y toda la creación que nos rodea, todo vive gracias a la palabra de Dios. Dios habló, Él dijo y ocurrió. Dios dijo que se haga y se hizo. Hace un tiempo leí que los científicos investigaban de qué el material estaba hecho. Cuando profundizamos más,
рассматривает более мелкие и мелкие частицы, Cuando profundizamos más en las moléculas y, y profundizamos más en ellos, ellos, ellos llegaron a la conclusión que las partes más pequeñas están formadas de vibración de sonido. Yo no soy ahora científico, pero yo me recuerdo que escuché eso. Y eso es muy interesante porque es lo que está escrito en Génesis 1. Les tomó 6.000 años y mucha tecnología para descubrir esto, para investigar esto. Pero un niño pequeño en su casa que ha escuchado la palabra de Dios sabe de que Dios dijo y se hizo. Dios habló. Y si algún día Dios retrae su palabra, todo esto va a desaparecer. Está escrito de que la tierra como la conocemos y el cielo no va a existir más. Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Así que el agua viva viene de Dios, ya sea la vida material que la sentimos y el tiempo desaparecerá, o ya sea la vida espiritual. El agua es una relación con Dios, una relación con Jesús, la palabra de Dios viva. Son aguas vivas para nuestra alma. ¿Recuerdan ustedes la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana? Juan 4, 9 al 10. Ustedes recuerdan que Jesús se sentó al lado del pozo cansado al mediodía. Una mujer samaritana viene a sacar agua y él le pide a ella agua. Y ella se sorprende porque los judíos no se acercaban a los samaritanos. Yo no soy samaritano, sino que soy mujer samaritana. Así que nosotros leemos lo que Jesús le responde en el versículo 10. Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y dice también en los versículos 13 y 14: Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que nosotros conocemos estas historias. No son cualquier historia, son casos reales. Pero la pregunta es: ¿cuán profundas están tus raíces en el Mesías, en Jesús?
Él es el que da el agua viva. והוא נתן, כשהיא ביקשה מים, אז הוא התחיל לדבר, הוא נתן לה את דברו. Cuando ella pidió agua, entonces Él empezó a hablar su palabra. תביא את בעלך. Le dijo, trae a tu אלוהים esposo. נתן לנו את דברו, דברו הכתוב קודם כל. Dios nos da a nosotros su palabra escrita. אבל האם אנחנו שותים את הדבר הזה? Pero ¿será que nosotros bebemos כל אחד esto? ישאל את עצמו, כמה זמן אני לוקח ביום לקרוא את דבר אדוני? Cada uno que se pregunte a sí mismo cuánto tiempo toma en leer la palabra de Dios. דברים אחרים חשובים לי יותר מזמן לקרוא את דברו. ¿Cuántas cosas me son más importantes que leer su palabra? כמה אני שותה באינטרנט? ¿Cuánto estoy bebiendo del internet, דברי העולם. de las habladurías del mundo? וכמובן שאנחנו צריכים לעבוד ולהכין אוכל ולטפל בילדים. Y por supuesto que tenemos que trabajar y sustentar a nuestra familia, es necesario. אז תודה לאל שלשתות מן המים זה לא רק לקרוא את דברו, שזה חלק מאוד חשוב. Entonces, gracias a Dios que beber el agua no solamente es leer su palabra, אלא אני מדבר על משהו עמוק. sino que yo estoy hablando de algo עמוק בלב. profundo. Nuestra relación con Él es algo profundo en nuestro corazón. בעבודה. Incluso si estamos en el trabajo, האם העיניים הרוחניות שלנו מופנות אליו? ¿será que nuestros ojos espirituales están dirigidos a Él? קשר איתו. ¿Será que yo estoy en conexión con Él? פונה אליו. ¿Será que yo me dirijo a Él? ¿Pido ayuda y protección? האם יש לי יחס עם רוח הקודש? ¿Será que tengo relación con el Espíritu Santo? כאן באיזושהי סיטואציה. Cuando yo me topo con רוח הקודש מזכיר לי una איזשהו situación, ¿será que el Espíritu Santo me recuerda algo? האם הוא מזהיר אותי לפני שאני מתפרץ? ¿Será que Dios, el Espíritu Santo, me advierte antes de que yo haga algo? ¿Antes de que yo me enoje? האם הוא מזהיר אותי לפני שאני משתמש בלשון שלי להעביר ביקורת? ¿Será que el Espíritu Santo me advierte antes de utilizar mi lengua para criticar או לרחל? o para hacer chismes? האם הוא נמצא שם? ¿Será que el Espíritu Santo está allí, profundo, dentro de mí? האם הוא מרסן אותי כשיש לי אי הבנה עם אשתי? ¿Será que Él me da dominio propio cuando tengo un malentendido con mi esposa? זה יחס עם האדון. Una relación con el Señor. שורשים עמוקים איתו. Son raíces profundas con Él. כמה שורשים שלי עמוקים במשיח ישוע? ¿Hasta qué punto mis raíces están profundas con Jesús, el Mesías? פיזיים, היא אמרה, תן לי את המים שאני לא אצטרך לבוא לשאוב פה. La mujer samaritana creía que Jesús le estaba hablando de agua física, que le diera agua para no tener que sacar más del pozo. מים רוחניים שיבטיחו לנו את תחיית Jesús estaba hablando de agua viva que nos promete la resurrección de los justos. La resurrección de los justos. תחייה לחיי הנצח. La resurrección para vida eterna. רוח הקודש שבתוכנו. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, יום אחד מן המתים. que nos va a resucitar de los muertos. דבר אדוני מדבר גם באותה משמעות על לחם. La palabra de Dios habla en el mismo significado sobre el pan. זוכרים מה שכתוב לנו בדברים. Ustedes recuerdan lo que está escrito en Deuteronomio, דברים פרק 8 פסוק 3. capítulo 8, versículo 3, ששם כתוב לעם ישראל שלא על הלחם לבדו יחיה האדם. que allí se le dice al pueblo de Israel que no solo del pan vivirá el hombre, כי אם על כל מוצא פי אדוני. sino de toda palabra que sale de Dios. ישוע שדיבר אל בני דורו, עמו עם ישראל. Jesús, cuando habló a su generación, al pueblo de Israel, בבשורת יוחנן פרק 6 פסוק 35 en Juan 6:35, הוא אמר להם, אני הלחם היורד מן השמיים. Él le dijo, yo soy el pan que viene del cielo. בשורת יוחנן Vamos a leer esto en Juan capítulo 6,
פסוק 35. Versículo 35. ויאמר להם ישוע, אנוכי הוא לחם החיים, כל הבא אליי לא ירעב, ואשר יאמין בי לא יצמא עוד. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el versículo 33, כי לחם אלוהים הוא היורד מן השמיים ונותן חיים לעולם. y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ומים, דברים בסיסיים של החיים הרוחניים. И хлеб, и вода – это базовые вещи для духовной жизни. דבר אדוני, La palabra de Dios, ביחד עם רוח הקודש, junto con el Espíritu ממלאים Santo, את הלחם ואת המים הרוחניים שאנחנו צריכים. llenan el pan y el agua espiritual que nosotros necesitamos. איזה שורשים יש לך? ¿Qué, cuáles raíces tienes tú? ¿Hasta dónde nuestras raíces están profundas con Jesús el Mesías? ¿Cómo estas raíces crecen? ¿Cómo empieza? Eso empieza con una pequeña semilla. Cuando viene alguien y nos habla acerca de la fe, nos evangeliza, la palabra de Dios es como una semilla que cae sobre la tierra de nuestro corazón. En Marcos capítulo 4, por ejemplo, Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. ויאמר אל מה נדמה את מלכות האלוהים ובאיזה משל נמשילנה כגרגר של חרדל אשר יזרע באדמה והוא קטון מכל הזרעים אשר על הארץ ואחרי זרעו יעלה ויגדל על כל הירקות ועשה ענפים גדולים עד אשר יוכלו עוף השמיים לקנן בצילו. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así que empieza muy pequeña. Es una semilla muy pequeña. No se espera de ti mucho. La fe pequeña solo empezó en tu vida. Entonces, si estás sentado aquí como nuevo creyente, entonces es claro de que tus raíces no han crecido. Y eso está bien. Dios te ha puesto bajo su invernadero. Hay una gracia especial. Y a los niños pequeños en edad, que sus ángeles ven al Señor, y hasta al creyente bebé en el Mesías, hay una gracia especial. El problema es cuando estamos muchos años en el Mesías y aún nosotros estamos chupando leche. Entonces la semilla es plantada, escuchamos el Evangelio. Dios en su misericordia nos atrae a Jesús en el Espíritu Santo y nuestra relación con Él empieza. Pero por supuesto que eso depende si la semilla cayó en buena tierra. Hay otros tipos de tierra, por ejemplo. Hay corazones que son duros. Hay un poco de tierra por encima, pero debajo hay una roca. Yo no quiero. Soy terco. Tengo orgullo. Tengo justificación propia.
דברים קשים בחיים שלי. Tengo cosas duras en mi vida. אז אני מאמין, יש קצת אדמה על הסלע הזה. Yo creo hay un poco de tierra sobre la roca. אולי אני קיבלתי את האמונה בשמחה רבה. Tal vez yo tomé la fe con gran gozo. להתחבר פה למשל לזורע, שישוע הסופר. Por supuesto que ustedes entienden de que yo me estoy refiriendo a la parábola del sembrador que Jesús habló. אבל מאמין כזה, כשיבואו הצרות, Pero un creyente así, cuando vengan las dificultades, va a caer. כשיבואו הניסיונות, Cuando venga el calor y las pruebas, העקשנות, הגאווה, הצדקה העצמית, la terquedad, el orgullo, la justificación propia, החטא שאנחנו לא מסרבים להיפטר ממנו, el pecado del cual nosotros nos negamos a separarnos, הם מונעים מהשורשים לגדול עמוק בתוך הלב שלנו. todo eso nos impide de crecer, de hacer crecer nuestras raíces. Si yo estoy durmiendo, השפה לא מעניינת אותי. si la reunión no me interesa, si durante la reunión estoy contando los pájaros o estoy pensando en películas, Я не пью воду. no estoy tomando, no estoy bebiendo del agua. יש בעיה עם שורשים. Hay un problema en las raíces, no han entrado profundamente. Nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. כמה אזהרות יש. И мы видим, Sabemos cuántas advertencias hay. רואים מה קורה מסביבנו. Y nosotros vemos qué es lo que está ocurriendo alrededor nuestro en el mundo. דברים שקורים פתאום שלא חשבנו עליהם. Y vemos cosas que ocurren de repente de las cuales no habíamos pensado y vendrán cosas, más cosas. Hermanos y hermanas, queremos pasar esto en victoria. והאדון מדבר אלינו על תחומים בחיים שלנו. если Si el Señor nos está hablando acerca de algunos temas en nuestra vida, no queremos ser tercos. זמן לבזבז. No hay tiempo para desperdiciar. השורשים שלנו באדון. Nosotros queremos profundizar nuestras raíces en el Señor. כמה זמן שנוכל להמשיך להתכנס. No sabemos cuánto tiempo tenemos más para reunirnos. יכול לבוא היום שלא יהיו יותר אספות. Puede llegar el día de que ya no puedan haber más reuniones. אז מה ששמענו ומה שגדלנו, Entonces, lo que hemos escuchado y en lo que hemos crecido השורשים שגדלו, y lo que hemos crecido корни, которые y las raíces que han crecido con Dios, это нас будет eso держать. es lo que nos va יחס אישי. a mantener porque tenemos una relación profunda con el Señor. אז זה מתחיל, כמו שאמרנו, כזרע, אפילו זרע חרדל שהוא הקטן של הזרעים. Entonces, esto empieza como un pequeño grano de mostaza, semilla de mostaza. לגדול ככה שאפילו אחרים מתברכים. לא רק שאנחנו שורדים, אנחנו עוזרים לאחרים. Pero gracias a Dios de que esto crece, no solo nos bendecimos a nosotros mismos, sino que podemos con esto bendecir a los demás. באות לקנא במהלכים שלנו. Cuando vengan los pájaros a nuestras hojas, a hacer nido en nuestras hojas, כמובן שבתחילת התהליך עוד יש את החזרה בתשובה. entonces, por supuesto que en el procedimiento hay un proceso de arrepentimiento. Nosotros caminamos detrás de Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. יוחנן, פרק 10, פרק י', 10 глава Евангелия от Иоанна, 27-29. Juan capítulo 10 del 27 al 29. שמענה את קולי ואני ידעתים ואחריי תלכנה. ואני אתן להן חיי עולמים, ולא תובלנה לנצח, ואיש לא יחטוף את ידי. האב אשר נתנני גדול הוא הכל, ואיש Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si nosotros oímos su voz, אם אנחנו הולכים אחריו, si nosotros caminamos tras de Él, שיש לנו שורשים בו. esto es una indicación que tenemos raíces en Él. ואז אנחנו, אף אחד לא יוכל לחטוף אותנו.
entonces ninguno nos puede arrebatar. הרואה הטוב שלנו מוביל אותנו. Nuestro buen pastor nos dirige adelante. אז ככה זה מתחיל. Así de que así todo ללכת אחרי הדור. empieza. Empezamos a caminar siguiendo al Señor. Dice en Lucas que el que me quiera seguir, dice Jesús, que se niegue a sí mismo y cargue su cruz. אלוהים מסתכל עלינו בתשומת לב רבה מן השמיים. Dios nos está viendo con mucha atención desde el cielo. כתוב שעיני אדוני מסתובבות בארץ מחפשות את האחד שהלב שלו שלם לאלוהים. Está escrito de que los ojos de Dios están por toda la tierra buscando a aquel que está perfecto en su corazón con Él. בתהילים כתוב שאלוהים משמיים משקיף על בני אדם. Está escrito de que Dios desde el cielo está mirando a los hombres. משמיים מסתכל על בני Desde los cielos Dios está observando a la humanidad. יש מישהו משכיל, מישהו שדורש את אלוהים. A ver si hay alguien entendido, alguien que אז אלוהים מסתכל desea al Señor. Así que Dios nos está viendo con mucha atención. וכשהוא רואה שאנחנו הולכים, Y cuando Él ve que nosotros vamos y caminamos y obedecemos, פרק 14, en Juan capítulo 14, פסוק 15, Juan 14, אם 15. אהבתם אותי, Si me amáis, guardad mis mandamientos. אם אתם אוהבים אותי, Juan capítulo 14, תשמורו. 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces desde el cielo Dios dice, wow, tengo aquí una novia que me ama. Todos sus sentimientos románticos suben. ישוע עשה את החלק שלו, Jesús hizo su parte, הקריב את עצמו, הראה את האהבה שלו, se sacrificó a sí mismo, mostró su amor, אבל כשהכלה מתחילה להגיב, pero cuando la novia empieza a responder, qué bonito, qué alegría. אתמול חגגנו 41 שנות נישואים. Ayer celebramos 41 años de casados. No hay necesidad de aplaudir. תודה לאל. Gracias a Dios. Yo me recuerdo a mí mismo sentado en la fogata. Shiria no está aquí, así que no escucha. ביד השכונה, אחרי שאלוהים יום לפני שדפקתי על הראש אמר, שים לב לנערה הזאת. Dios me puso en mi corazón poner atención a una muchacha. Eso fue en Yachmona. אפשר לקרוא לה אשת, היא הייתה רק בת 15, זאת נערת חיים. No era una mujer adulta todavía porque aún tenía 17 años, pero era una mujer virtuosa. ככה זה התחיל, אני לא אספר את כל הסיפור, Así empezó todo y no voy a contar toda la historia. אבל ערב אחרי זה במדורה, Pero una tarde después en la fogata הסתכלתי לכיוון שלה. vi a su dirección ומתישהו היא הסתכלה אליי. y en un momento ella también me miró a mí. אני מקווה שהנוער לא לומדים עכשיו. Espero que aquí los adolescentes no estén aprendiendo de su pastor. אבל היא רק הסתכלה. Pero ella simplemente miró y yo continué mirándola a ella. ואז היא אמרה לי, בדקה לראות אם אני עדיין מסתכל עליי. Y entonces ella otra vez, después de un tiempo, quiso ver si aún la estaba mirando. ¿Y por qué me está mirando a mí? Y entonces volteó su cabeza. עוד פעם הוא מסתכל עליי. Otra vez me está viendo, volteó a ver. כבר שם עליי, מסתכל עליי. Ya 3 veces de eso ya se dio cuenta que la estaba viendo a ella. זה פעם ראשונה שהילדים שלי שומעים את הסיפור הזה. Esta es la primera vez que mis hijos oyen esta historia. לפני 41 שנה אפשר לגלות. Después de 41 años podemos revelar secretos. אבל בקיצור, אנחנו הכלה של ישוע. En pocas palabras, nosotros somos la novia de Jesús. כשהוא רואה שאנחנו מסתכלים אליו, Y cuando Él ve que lo estamos viendo a Él, שמתחילים לציית את המצוות שלו, que empezamos a obedecer sus mandamientos, מאוד רומנטי. eso es muy romántico. ישוע אומר,
אני רואה שאתם אוהבים אותי. Jesús ve y dice, yo veo que ustedes me aman. ואז הוא אומר, אני אתגלה אליכם. Entonces Él dice, yo me voy a revelar a ustedes. 21. En el versículo 21, אשר מצוותיי טובים שרד, זהו אשר יאהבני, ואוהבי אהובו לאבי, ואני אוהבהו, ואליו אתוודה. 21 de יוחנן 14, פסוק ב', פסוק 20. Juan 14, 21. Mas todo esto os... Juan 14, 21. רואים, אז היחס הזה מתחיל להעמיק. עכשיו ישוע מתגלה לנו יותר. Esta relación empieza a profundizar y ahora Jesús se revela a nosotros más. לומדים להכיר אחד את השני. Empezamos a conocernos uno al otro. Entonces, en el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esas son raíces profundas. Jesús y el Padre están aquí dentro de mi corazón. Pero esto es un proceso. Hacer crecer. Hacer crecer cada vez que el Señor nos habla y nosotros ponemos atención. Nosotros nos enfrentamos. Ninguno de nosotros es perfecto y Dios tiene paciencia con nosotros. Pero ¿será que nosotros estamos luchando? Dios ve eso, que nosotros luchamos. Ayúdame, Señor. Perdóname. Enséñame. Yo no sé cómo debería saber. Y Dios nos revelará más. Y esa es mi oración. Dios, ayúdame a entenderte lo que no entiendo. Enséñame. Yo quiero conocerte más a ti. Así que las raíces se profundizan. Y en Hebreos nosotros vemos esta realidad. Hebreos capítulo 5, versículo 14. El escritor de los Hebreos está un poco frustrado a sus llamados, porque les decía de que ya después de muchos años ya deberían ser ustedes maestros, pero se han quedado como bebés. En el versículo 12 de que es que se les debe enseñar los primeros rudimentos de las palabras, pero nosotros llegamos al versículo 14, Hebreos 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cada vez que nosotros caminamos con el Señor y hay situaciones en la vida y nosotros nos enfrentamos a ellas bien y vemos la mano de Dios que nos ayuda, nuestras raíces se profundizan, nuestra fe se profundiza. Un hermano de la congregación me contó esta semana que en su sitio de trabajo están empezando el día con oración, y él dice de que cuando empezaron a orar al principio del día, el ambiente cambió para bien.
Cuando yo hago esto y veo los resultados, el significado de lo que estoy haciendo, las raíces se profundizan, la fe se profundiza. Las raíces se van profundizando más. במתי פרק 17, En Mateo 17, 20-21 versículos 20 y 21. מתי פרק 17, 20, 21. Mateo capítulo 17, versículos del 20 al 21. ישוע, ויאמר ישוע אליהם, מפני אשר אינכם מאמינים, והם לא הצליחו לגרש את זה שב. למה הם שואלים? כי אתם לא מאמינים. כי אמן אומר אני לכם, אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל, ואמרתם אל ההר הזה, העתק מזה שמה, ונעתק ממקומו, ואין דבר אשר ייבצר מזה. אבל, וזה מה שחשוב כרגע, המין הזה לא יצא כי אם בתפילה ובצום. Dice así, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque intentaron echar un demonio, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, y esto es el lugar importante, no sale sino con oración y ayuno. Entonces hablamos de la palabra de Dios. מאיר עוד אלמנט חשוב של היחס שלנו איתו. Aquí Jesús alumbra otro elemento de nuestra relación con Él. ואלה הם שורשים. Y estas son raíces, עמוק. porque es profundo. תפילה קורה עמוק. תפילה וצום זה דבר של עמוק בלב. La oración y el ayuno es algo de la profundidad del corazón. את השורשים לא רואים. Las raíces no se ven, הם בתוך האדמה. están dentro de la tierra. ישוע אומר כשאתם באים להתפלל, בוא בחדרך, סגור דלתך בעדיך. Jesús dice, cuando vengas a orar, cierra la puerta detrás de ti y enciérrate tú solo. Dios en lo secreto te verá y te recompensará en público. Esas son raíces. Oración, ayuno, la palabra de Dios, y así nosotros crecemos en Él. Entonces cuando venga otra prueba, tal vez la guerra de Gog y Magog se desate, tal vez un terremoto o persecución o algo de nuestra vida propia, nosotros nos dirigimos a Dios y Él nos ayudará a pasar esto. El árbol que está plantado en las aguas, incluso cuando venga el calor, incluso cuando venga la sequía, no va a temer, no va a tener miedo. Yo quiero alumbrar algo a los que hablan hebreo. Vamos de vuelta a Jeremías. Jeremías 17. Pongamos atención a otra cosa bonita que está escrito aquí. Jeremías 17, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es interesante saber lo que está escrito en otros idiomas. לא, יש בעברית, יש גם ידאג, אבל ידאג זה באחר כך. לא ידע, כן, אוקיי. בקיצור, En pocas palabras, י' א' יראה, יראה, לא יפחד. en hebreo acá está la palabra temer, no temerá.
En inglés también está traducido como no temerá. На английском написано, что он своими глазами этого не увидит. לא בדקתי את כל התרגומים, איך זה אצלך בנימין? No he, אוקיי, no לפי he איך זה verificado טוב. todas las יש traducciones. אחרים שראיתי שכתוב לא יראה, אבל הוא לא עיוור, הוא רואה. Pero está escrito en otras traducciones que no verá, Есть переводы, в которых сказано, no что verá. он Y no es que esté ciego, sino que en realidad לא יפחד. quiere decir que no va a tener miedo, no va a temer, ולא ידאג. Итак, no va a preocuparse. מאיפה זה בא? Откуда это приходит? באופן טבעי, ¿De dónde viene esto? יש דברים, אז אנשים עלולים להתחיל לפחד. זה... Природная реакция. Cuando vengan la guerra o la gente tiene miedo Но когда ты находишься de forma в защищенном natural, месте, ты не будешь бояться. שאתה נמצא תחת המחסה של pero אלוהים. cuando tú estás bajo el abrigo de Dios, וכשיש אמונה, אז אתה לא תדאג. entonces, מה y יקרה ואיך יהיה? И cuando когда hay ты fe, ты не no будешь te vas a озабочен, preocupar что de lo que есть, va a что pasar, будет и так далее. כמה טוב להיות בידיים של אבינו שבשמיים. cuán bueno es Прекрасно estar быть в руках небесного en las Отца. manos de nuestro Padre. Господь не оставит Él no nos нас. abandonará. אנחנו רוצים את השורשים. Сегодня мы хотим Nosotros queremos estas אז raíces. ראינו שהניסיונות יבואו Итак, мы видели, что Vemos que придут испытания, גם במשל las של pruebas הבית שבנוי על הסלע, также van a в venir притче о también доме, en la который parábola построен на de скале. la פרשת ההר, cabeza de la casa que está sobre la roca. Eso es parte פרק del sermón del monte en Mateo 7. Allí también está escrito de que vendrán los vientos e inundaciones. Потоки, они атакуют этот дом, и также ветры. ושם זה בית שבנוי על הסלע, הוא עומד על הסלע, הסלע זה ישוע. Y esta es una casa que está edificada sobre la roca y la roca es Jesús. זה אותו מובן, Это Es то же en el самое mismo понимание. entendimiento. מבוסס עליו. Ты Tú estás основываешься на этом. האדון fundado מבטיח לנו הגנה. en él. Dios האדון nos מבטיח promete לנו הגנה. Господь protección. обещает нам свою защиту. אבל עכשיו אני רוצה להעיר עוד אספקט חשוב מאוד של ההגנה שאנחנו מאוד זקוקים לו. Но я сейчас Pero ahora yo хочу quiero alumbrar сказать otro очень aspecto de важное protección охраны, que necesitamos которой мы нуждаемся. לפני שאנחנו מסיימים, antes de terminar. בדרך כלל כשאומרים מסיימים אז אנשים עוד פעם מתעוררים. Cuando decimos que vamos a terminar, ahí las personas inmediatamente se despiertan. כי הם כולם זהו. קולוסים פרק ב', Colosenses capítulo 2, פסוקים 6 עד 8. versículos 6 al 8. Colosenses 2, del 6 al 8. פרק ב', פסוקים 6 עד 8. לכן, כאשר קיבלתם את המשיח, את ישוע אדוננו, כן גם התחלפו בו, ושורשים ונבנים בו, וקיימים באמונה כאשר לומדתם ומרבים בה בתודה. תקריא בינתיים 6 ו-7. El 6 y el 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que recibimos a Jesús, estamos llamados a poner en práctica nuestra fe. והנה המילה החשובה, משורשים בו. Y aquí está la palabra clave, raíces en Él, חזק, Крепко, בישוע. arraigados a Él, крепко укоренены в душе. confirmados en la fe, en Jesús, לגובה. y también edificados hacia la altura, יחס עמוק, פנימי, עם האדון, אבל גם חיים arraigados למעלה, שהאדון יכול להשתמש בכם. Глубокие взаимоотношения с Богом, a Dios которые, profundamente en las raíces, когда Бог pero тебя también будет использовать. עומדים באמונה conectados con Dios, ומרבים בתודה. Когда мы стоим в вере, sobreedificados, мы успеваем confirmados en la fe. אחד מהמאפיינים של תינוק, Una de las características de un bebé, указывает на ребенка, תינוק младенца, פיזי, תינוק פיזי, физического. כן? un bebé הוא צריך físico, משהו, מה הוא עושה? cuando él necesita algo, ¿qué hace? בדיוק. לא כמו... Empieza a decir me como una vaca. Empieza y a veces tienen unas voces que, אז זה מה שהם יודעים, לבקש. bueno, eso es lo que ellos hacen, זה pedir. בסדר, הם תינוקות. Y eso está bien porque son bebés. Младенцы. אבל באמונה גם כן, יש רשימת קניות של אלוהים. אלוהים, תן לי את זה, ותן לי את זה, ותשמור את זה, ותרפא את זה, ותעשה את זה, ותשלח את זה, אלוהים, ותשלח את זה,
Y en la fe también hay asuntos así, una lista de compras que nosotros venimos con ella a Dios, dame esto, lo otro, y protege a este, y no te olvides de esto y del otro. אבל ככל שהם מתקדמים באמונה, Pero conforme העיניים שלך ellos continúan en la fe, sus ojos se abren y vienen en agradecimiento. Gracias por tu gracia, por tu bendición. Gracias por tu fidelidad. לספור את הברכות. Empiezas a contar las bendiciones, מה שאלוהים פעל, lo que Dios הלב מתמלא בתודה. לא ha obrado, תן לי. y te llenas, el corazón se llena de bendición. אז זה מה שהוא אומר פה. Y מרבים בה בתודה. entonces es lo que dice aquí, abundando en acciones de gracias. אבל עכשיו מגיע הקטע של ההגנה החשובה. Pero aquí viene el fragmento de la protección, importante, que este es el último punto de este mensaje hoy. En el versículo 8, אמרו בן יוליך איש אתכם שולל בפילוסופיה Juan 2, ובמדוכי שווא לפי קבלת Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Leamos el versículo 4 del mismo capítulo. וזאת אומר אני לכם למען אשר לא יטעה אתכם איש בספרי דרכו. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos y hermanas queridos, מדבר במתי פרק 24. cuando Mateo habla en Mateo 14, cuando Jesús habla en Mateo 14 acerca de los últimos tiempos, lo primero que él advierte es que nos cuidemos de la mentira. ופה אנחנו קוראים להיות משורשים, עם שורשים עמוקים בישוע זה הגנה מפני השקר, ההטעיה. Y nosotros leemos que tener raíces profundas en Jesús es una protección contra la mentira. תזכור, מתי 24, פסוקים 4 ו-5. Este es un recordatorio, Mateo 24, 4 al 5. מתי 24, פסוקים 4 ו-5. Mateo 24, del 4 al 5. כי רבים יבואו בשמי לאמור, אני הוא המשיח ויקחו רבים. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este es כיוון שזה el primer peligro, השקר, לימוד השקר זה טיל שמכוון לפגוע באמונה שלנו, להפיל אותנו. porque la enseñanza mentirosa es como un cohete dirigido a hacernos caer de la fe, a que nuestra fe se caiga. פולוס אומר לגלטים, נפלתם מן המשיח, נגזרתם מן החסד. Pablo le dice a los Gálatas, han נפלתם מן החסד, han נגזרתם מן המשיח. caído ustedes de la gracia, han caído ustedes del Mesías. בלי משיח, בלי חסד, אין ישועה. Sin gracia, sin el Mesías, no hay salvación, y no me importa lo que digan, lo que enseñan, lo que enseñan los teólogos, no hay salvación sin Jesús ni sin gracia. Y esto viene de, בראשונה לקורינתים פרק 15. o como está en 1 Corintios 15, los primeros versículos, אתם תיוושעו אם תאמינו במה שאמרתי לכם. Pablo les dice, ustedes van a ser salvos si ustedes creen en lo que yo les dije. שהמשיח נצלב, הוא מת, הוא נקבר, והוא קם מן המתים. Que el Mesías fue, כי שם היו אנשים murió y שאמרו resucitó לתחיית מתים. de los muertos. זה היה לימוד שקר שם. Allí había una enseñanza mentirosa. השבוע שמעתי מסר של אחד שגדל איתי בקהילה כשאני הייתי ילד. Y yo esta semana escuché un mensaje de uno que creció conmigo en la congregación cuando era yo niño. סטו לגמרי מן הדרך, הפכו לכת של שקר. Ellos se han convertido en una secta mentirosa, se han desviado del camino. ישוע לא מת. Ellos dicen Jesús no murió, פולוס טעה. Pablo se equivocó. אנחנו לא מקבלים מה שפולוס, מה שפטרוס, אחרים כתבו, לא מקבלים את זה. Nosotros no recibimos lo que Pablo, Pedro y los demás escribieron. אז אנחנו יושבים ואומרים, וואו, מה איך זה יכול להיות?
Pero aquí estamos nosotros y nos sorprendemos y decimos, ¿cómo es posible? Esta persona creció conmigo en la congregación. Y así nos enseñaba allí. Esto es algo que ocurre poco a poco y es un desvío que continúa y continúa. No viene del Espíritu Santo y no ven la palabra de Dios, están ciegos. Entonces, esta advertencia de Jesús de la mentira es crítica y relevante para nuestros días. Nosotros nos podemos topar con esto si navegamos en el internet. Las raíces profundas en Jesús hay que cuidarlas. Incluso de este gran peligro. ¿Qué raíces tienes? ¿Será que son raíces suficientemente profundas? Así que quiero resumir. Hablamos sobre raíces profundas, una relación personal que crece en profundidad y hacia la altura. Esto me recuerda a la semilla de mostaza que es pequeña y que se convierte después en un gran árbol que incluso los pájaros vienen a anidar en él. Que Dios nos haga bendición para los demás. Hablamos acerca de las raíces de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno. Hablamos acerca del agua viva que da la victoria en el tiempo de prueba, porque Dios está con nosotros, profundo dentro de nosotros. Y nuestras raíces toman de su agua. Y esto también nos protege de la mentira. Que estemos arraigados profundamente con el Señor. Amén. Padre en el cielo, he aquí nosotros ante ti, Señor. Haz vivo esto en nosotros.